Este es Canal Capital. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Uno de los asesores que tuvo el equipo negociador del gobierno durante los años que duró la negociación con las FARC y fue Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos es recordado por haber sido combatiente de El Salvador, guerrillero en El Salvador, comandante del ERP, que era parte de las guerrillas que formaban el FMLN, que hace 25 años firmaron un acuerdo de paz. Está hoy con nosotros en el estudio. Joaquín, bienvenido. Hola. Muchas gracias, Claudia, y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a los colombianos. Usted había sido muy discreto durante estos 4 años. Creo que le vi una entrevista en un periódico y nada más. ¿Por qué? Porque, cada vez que había que emitir una opinión, un juicio público, pues consultaba si era conveniente, si no era conveniente, porque imagínate ahora lo polémico que es todo con relación al proceso de paz. No siempre es bueno que uno hable. ¿Qué le aportó un exguerrillero a una negociación del lado del gobierno, no del lado de la guerrilla? Porque eso suena un poco extraño, ¿no? Quizá la lógica nos llevaría a pensar que un exguerrillero asesora a guerrilleros para que dejen las armas, sí, mira, y no al gobierno. Esa es una percepción bastante simple y bastante común. Es como cuando se piensa de que pues si tú eres gobierno, pues estás con los gobiernos. Si eres de izquierda, de oposición o guerrilla, pues estás con eso. Mira, no, ni todas las guerrillas son iguales, ni todos los gobiernos son iguales. Son cosas bastante sencillas de entender. O sea, no es lo mismo los gobiernos militares de Guatemala que el gobierno de Colombia. No es lo mismo Pinochet que el gobierno de Colombia, o Uruguay que El Salvador, etc. Entonces, en ese sentido, en los movimientos guerrilleros había también toda una serie de matices y diferencias. Y el movimiento que yo representaba era un movimiento pues, bastante más de centro-izquierda. O sea, la guerrilla del FMLN y el movimiento del FMLN era un movimiento mucho más amplio. Era una coalición de grupos que iban desde social cristianos, socialdemócratas, hasta marxistas, extremistas y radicales. Bueno, y aquí a este punto también hay que decir que hubo como una ruptura entre los que finalmente llegaron al gobierno en El Salvador de parte de esas 5 grupos de guerrillas y el movimiento que usted representaba, precisamente porque ellos eran más radicales que usted. Exacto, así es. Ese es como que tú veas la historia de Colombia en el sentido de la negociación, la inserción del M-19, que es la primera guerrilla que negocia en el continente, a el caso de la FARC y el ELN, pues que son los más rezagados en ese proceso. ¿Cuál fue su aporte al proceso? Pues un poco mi comprensión de lo que es el fenómeno de la izquierda armada y la izquierda en general. Digamos que ese es un elemento bien importante, y el otro es, pues, a partir de que terminó la guerra en El Salvador, pues he conocido otros procesos. He conocido los procesos en el norte de Irlanda, he estado en Sri Lanka, en Filipinas, he conocido del conflicto en los Balcanes, y todos esos elementos, pues, en los cuales hay a veces elementos comunes, pues me permitieron ayudar. Ahorita viene la implementación de lo que se negoció allá, y cuando uno va, por ejemplo, a Irlanda del Norte, que esta semana justamente estamos sacando un informe sobre lo que es Irlanda del Norte en este momento. O sea, Belfast tiene todavía un muro divisorio, y cuando uno transita por las calles de Belfast todavía ve, digamos, como incluso en las fachadas de las casas la gente hace una declaración: soy unionista o soy separatista. Ya no se matan por eso, pero la diferencia está muy patente. Entonces, uno se pregunta, bueno, estos procesos sirven para que la gente no se mate, pero no sirven para que la gente se comprenda más. No, sí sirven, pero eso tarda. Mi país es un ejemplo. Mi país tiene un nivel de polarización. O sea, pasamos de la guerra de tiros a una confrontación política que mantiene al país incluso con poca capacidad de gobernarse.
Esa es una cosa a la que ustedes le tienen que poner muchísima atención en Colombia. Yo creo que el riesgo mayor, el mayor peligro de Colombia no está en la seguridad, no está, a pesar de que puedan haber algunos problemas, sino que está en que las élites tengan la capacidad de mantener su política de pacto. Porque la política tiene dos componentes sustanciales, es competencia y es pacto. Pero cuando solo es competencia, cuando hay una polarización, la capacidad de gobernar se agota. Y se agota y entonces al país le empieza a ir muy mal. Y eso sí es muy, muy duro. O sea, si le entiendo bien, lo que usted está diciendo es los partidos políticos tienen que, aquí tenemos muchos, ¿no? Corrientes, no tenemos liberal conservador, sino que hay corrientes de cada uno. ¿Cuál es el escenario que usted vería necesario en ese orden de ideas que dice la política de pacto? ¿Que se unan, que se vuelvan a ser dos partidos fuertes o qué? Bueno, mira, el escenario de Colombia es un escenario más complejo, hay una cierta atomización, pero hay fuerzas fundamentales, hay fuerzas principales. Si esas fuerzas fundamentales del sistema político, no por el tema de la FARC, todo esto, sino por toda la agenda política del país, empiezan a competir desde posiciones extremas, e incluso a negarse la existencia del otro. Es una idea que subyace en la polarización extrema, es que el país sería mejor sin el oponente. Y eso es terriblemente perjudicial, porque el problema es que los países avanzan sobre la capacidad de pactar de sus élites. O sea, el sistema político tiene que funcionar y ese tema no tiene que ver con la FARC. La FARC es un fenómeno político que va a ser marginal, que va a tener una cierta presencia posiblemente en organizaciones sociales, en áreas rurales, pero lo fundamental y lo que sí se siente es la polarización entre fuerzas que están en el sistema y que de este tema de la paz pueden derivar en otros al punto de vetarse y de imposibilitar pues, el tema sustancial que es la implementación y que es hacer de toda Colombia, porque ese es otro tema. Sí. Usted dice que las FARC tendrán una participación marginal. ¿Por qué lo cree así? Mira, déjame ponerlo con una figura bastante dura desde el punto de vista comunicacional. En toda esta cosa de los debates que han girado en torno al acuerdo de paz, se habla de como que el riesgo mayor es que en Colombia va a resucitar una variable castrochavista, socialista, etcétera, etcétera. En realidad, el acto de Cartagena, en términos claros, era una especie de funeral de la extrema izquierda. Si tú veías gráficamente la situación en la que llega el socialismo bolivariano representado por Maduro, las condiciones en las que llega Cuba y la FARC, o sea, si ves el nivel de desgaste en la cual se combinan tres cosas, el viejo proyecto del socialismo revolucionario cubano, el socialismo del siglo XXI y el elemento de la relación entre la izquierda y la lucha armada, prácticamente lo que ves es que se está cerrando el espacio a los programas radicales y se está cerrando el espacio a la idea de que la izquierda debía actuar con violencia. Eso es lo que se estaba cerrando ahí. Que eso tenía un protocolo y tenía, pues es como funeral. O sea, ¿usted lo ve como que las FARC perdieron la guerra? Sí, efectivamente, sí. Eso es muy duro que lo diga un exguerrillero, porque saben los que estuvieron en armas lo duro que es decir, fui vencido, perdí. De hecho, las FARC se han cuidado de eso, por eso no se habla de una ceremonia pública de entrega de las armas y en el lenguaje no se maneja, incluso creo que el presidente lo ha dicho, aquí no hubo vencedores ni vencidos, ¿no? Pero usted lo ve de una manera distinta y usted fue guerrillero. Esto también es como un mensaje suyo a las FARC personal. No, el problema es que cuando se plantea el tema de la polarización, que es el tema de la agenda de la siguiente etapa, levantar a la figura de la FARC, la idea de la FARC como una amenaza estratégica al Estado y al sistema político colombiano es un absurdo. Eso sí es un absurdo. O sea, pensar que esta idea de Timochenko presidente es completamente ridícula. Eso no tiene ningún sentido.
pero nosotros hemos visto otros países de la región, como es el suyo, El Salvador, donde quienes estaban en armas sí llegaron a la presidencia, no de manera inmediata. El FMLN se demoró ¿cuántos años? 20 años en llegar a la presidencia. 10 años de guerra y 20 para transformarse y ser elegible. La FARC lleva 52 años en guerra. Pues si usáramos una fórmula matemática, diríamos que a la FARC le puede tomar un siglo el proceso de construcción de credibilidad. No, eso no tiene ningún sentido. ¿No va a pasar? Y no hay ninguna, ni la más remota posibilidad de que eso ocurra. Incluso el tiempo de capacidad de transformación política de la FARC para adecuarse al sistema es tan prolongado que supera la edad biológica de sus dirigentes. Así de... ¿Cómo, usted es un crítico desde hace años del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? No congenia. De la extrema izquierda. De la extrema izquierda. ¿Cómo ve que esos regímenes de extrema izquierda afecten el proyecto de las FARC? Esos regímenes, me hablo yo ya en el gobierno. Venezuela, el mismo Salvador, bueno, no es un régimen, pero ahí está la izquierda, Nicaragua y otros países donde la izquierda ha llegado al poder, Uruguay, por ejemplo. Mira, el fenómeno de izquierda como proyecto político, hay dos componentes esenciales, el de la democracia y el del mercado, para todas las fuerzas, pero digamos la izquierda en esos dos terrenos. O sea, estamos hablando, la aceptación del mercado, si tú quieres, regulado, pero la aceptación del mercado como tal, como elemento vital de la economía. Y el segundo es la democracia. Cuando esos dos elementos están en cuestión por parte de la izquierda, esos proyectos tienden a fracasar. Solo en una comparación de los fenómenos que se conocen como bolivarianos. ¿Cuál es el lugar donde el mercado fue rechazado de manera más contundente, donde hubo más expropiaciones, donde se aplicaron políticas que correspondían, que no debían haberse hecho nunca? Es donde el desastre está en las condiciones más terribles, que es Venezuela. Eso mismo no ocurre en Ecuador, y ni siquiera en Nicaragua, donde pueden discutir pues, algunas partes de sus programas políticos, pero el fenómeno, el conflicto del mercado en Venezuela es el que tiene a Venezuela ahorita en estas condiciones. Hablemos del caso de El Salvador. Mucha gente, incluso de los que hicieron campaña por el no, decían, uno de los argumentos es que mire cómo están los países de la región donde han firmado acuerdos de paz, mire cómo está El Salvador lleno de maras, mire la situación todavía polarizante y corrupta de Guatemala. No, hacían estos parangones y decían, nos va a pasar igual, el proceso de paz no va a servir para traer paz, va a traer más violencia. Usted, ante quienes dicen que esos procesos fracasaron porque hoy en día son países con altos índices de homicidios, ¿qué responde? Mira, en primer lugar creo que es importante ver a Colombia desde una perspectiva, o sea, antes de referirme al tema de esos países, quiero ver a Colombia de los 80 para acá. De los 80 para acá Colombia tiene una progresión lineal, o sea, que incluso ha afectado la idea del proceso de paz acá. Porque no hay una afectación de la guerra en los centros vitales, como la había en la época de Pablo Escobar, como la había en la época en que este país tenía 6 guerrillas, como la había en la época en que este país tenía 15 grupos de paramilitares, como la había cuando el Estado era más débil. Cuando hay una progresión lineal es que aquí el Estado se fue reformando, algunos grupos fueron integrándose al sistema, los paramilitares, pues hoy día hay residuos de ellos convertidos en BACRI, pero hay un proceso lineal ascendente de mejora. No hay retroceso, no va a caminar para atrás la historia. Eso es una falsedad. En relación al caso de El Salvador, Guatemala, y incluíamos Honduras, esto no tiene que ver con las guerras. Esto tiene que ver con esa condición pues, que universalmente se habla de ellas como repúblicas bananeras, pues, con élites bastante egoístas, que en la posguerra, o sea, es un fenómeno de la posguerra. El Salvador quebró la agricultura. Miles de gente se fueron para Estados Unidos. Estados Unidos devolvió y repatrió a centenares de miles de gentes. Y de esos centenares de miles nos repatrió la cultura de pandillas a un país que había debilitado a su Estado, sus capacidades coercitivas y sus capacidades sociales. Y eso se convirtió en este fenómeno criminal. Eso no tiene nada que ver con los acuerdos. Eso es una falsedad. El fenómeno criminal de Guatemala tiene que ver con que redujeron las capacidades del Estado en presencia en el territorio.
Y ese vacío lo llenaron criminales. Aquí no hay vacío de Estado, aquí hay expansión del Estado, hay ocupación del territorio, hay el reto de ocupar socialmente el territorio. Claro, porque cuando usted dice no hay vacío de Estado, muchas personas pueden abrir los ojos y decir, precisamente por la falta de presencia de Estado en tantas zonas del país, es que la guerrilla o los paramilitares siempre han tenido jóvenes para reclutar que piensan que las armas son la salida a no tener oportunidades. Claro, pero ¿por qué se llega a la posibilidad de paz? Porque el Estado se ha ido haciendo cargo del territorio. Cuando yo digo, ¿cuál es la oportunidad que tiene Colombia? De ser un solo país, de ser toda Colombia, Colombia. Aquí han habido dos países, dos realidades, una Colombia sofisticada, urbana, y una Colombia rural, profunda, salvaje. De eso se trata esto. Entonces aquella es otra realidad, aquella es una realidad que coincidió el acuerdo de paz con el momento en que hacer pequeño al Estado era la moda. Si sacamos el fenómeno de las maras y de la violencia, o sea, si dejamos de asociarlo, como lo asocian algunos, al fracaso del acuerdo de paz en los países de Centroamérica, ¿usted diría que esos acuerdos, en qué medida se lograron implementar? ¿En qué medida fueron exitosos y en qué medida fracasaron? Mira, fueron exitosos, totalmente exitosos, el cese de fuego, los programas de reinserción. No hay ninguna relación entre desmovilizados y pandillas. Los pandilleros son jóvenes que se fueron a Estados Unidos, sus familias, o sea, es otra generación. O sea, no hay grupos criminales de la guerrilla o de los exmilitares vinculados al fenómeno criminal. Es otra cosa. Pero, ¿qué hay de positivo de los acuerdos, de lo que se implementó? La reforma que se hizo de la policía y el ejército. En El Salvador no hay crimen organizado. O sea, nosotros no llegamos a conocer lo que ustedes vivieron, que es la penetración de grupos criminales en el Estado. Eso no lo tenemos. Y si lo tenemos en una forma bien marginal. ¿Y por qué? Porque se depuró al ejército, porque se reformó las policías. Eso fue el elemento del corazón del acuerdo de El Salvador y eso nos impide estar, digámoslo pues de una manera dura, menos peor que Guatemala y Honduras. Allí no se reformaron los ejércitos, se los redujo y los ejércitos y las policías tienen relación con el crimen. En El Salvador no es ese el caso. En los acuerdos también se contemplaba lo que siempre piden las guerrillas, la equidad, la justicia social, y eso no se cumplió. No, mira, no. Un acuerdo de paz es para establecer las reglas de la competencia, no es para llegar al cielo, es para sacarte del infierno. Y eso está determinado por la confrontación en la cual, o sea, ¿y cuál sería el chiste de que lleguemos a un acuerdo en el cual nos ponemos, digámoslo, repitiendo la palabra, valga la redundancia, de acuerdo en todo? Eso no tiene chiste. Las diferencias persisten y las diferencias con cómo resolvemos la pobreza. Hay una visión conservadora de derecha, hay una visión de la izquierda, ¿va? Que tiene más sensibilidad, que es más compasiva. Entonces, en esa confrontación, pues tiene que salir un proyecto, unas veces va a cargar, unas veces va a ser más escuelas y otras veces ser más carreteras, pero hay que estar pactando. Entonces, esa idea de que del acuerdo debe salir un país que se va a resolver la pobreza automáticamente, no. Lo que sale es que la competencia va a ayudar, la competencia en paz, sin armas, va a ayudar a que se resuelvan los problemas. Pero Joaquín, si uno ve el acuerdo de Colombia, pues sí se menciona la palabra equidad, se menciona el tema de un fondo de tierras, todo apuntándole no solamente, o sea, el acuerdo tiene 6 puntos, uno de los puntos apunta al tema de justicia y cómo estas personas que estuvieron en armas no tengan el castigo que tiene cualquier criminal, ese es un punto, pero hay otros puntos que sí le apuntan claramente a resolver los problemas de la falta de justicia y de la falta de equidad y de la falta de oportunidades. No, la falta de equidad, la falta de oportunidades es un elemento central de la pacificación estratégica del país en cualquier condición. Pero el tema que tiene que ver con el acuerdo de paz en sentido específico es la pacificación del campo. Mi país es muy pequeño y sin embargo tenían problemas de catastro, de definición quién es dueño de cada qué. Y prácticamente tenemos el país sabiendo quién es el dueño de cada pedacito de tierra que hay. ¿Es esa la realidad de Colombia? O sea, aquí en los alrededores de Bogotá yo sé que hay gente que puede agarrar un terreno y empezar a venderlo. Eso es fuente de conflictos. Entonces, el tema del desarrollo del campo tiene mucho que ver con este tema de la propiedad, con el tema de los créditos, con el tema de activar a esa zona
de conquistarlas, de integrarlas. Y eso es el acuerdo. El acuerdo tiene que ver con el desarrollo rural y ese sí es un consenso perfectamente factible. En Colombia se ha dicho mucho y lo hemos dicho en los medios, ya ellos negociaron, ahorita nos toca a nosotros, a toda la sociedad, construir paz, independientemente de que estemos o no de acuerdo con el acuerdo. En el caso de los otros países donde se negociaron acuerdos de paz, donde no se le daba tanta importancia a las víctimas, donde de hecho todavía hay unas deudas de verdad grandes, y sí, sobre todo de verdad, ¿qué papel jugó la sociedad civil en la implementación de los acuerdos que nosotros pudiéramos decir, eso estuvo interesante, emulémoslo acá? O nada, o nosotros tenemos que inventar ese modelo. Yo creo que están inventando. Yo creo que lo que ustedes tienen es mucho más elaborado, más sofisticado, más pensado, más articulado que lo que se hizo en Guatemala, que se hizo en El Salvador, que lo que se hizo en Nicaragua con la Contra. Pues no hay un precedente. No hay un precedente, por ejemplo, en el tema de justicia transicional, que es un concepto muy nuevo, que se haya implementado en otras partes. O sea, en ese sentido yo creo que van a tener que seguir inventando. O sea, y el tema de unir al país, de hacer de estas realidades una sola realidad, es el tema fundamental. Tienen una oportunidad enorme. Este es un país extraordinario, con unas riquezas en la profundidad rural extraordinarias, lo que tienen que integrarlo. En todo caso, para ser realistas, y precisamente por lo que usted dijo ahora, un acuerdo de paz no es para que al otro día ya se acabó la pobreza y ya hay paz, ni nada de eso. A pesar de todo se crea como una expectativa, ¿no? De que el país, tenemos que empezar a ver algún cambio y como eso no va a pasar en lo inmediato, yo creo que viene un tiempo de decepción, que puede ser tener un manejo un poco difícil. Y ahí de nuevo, por ser nosotros un país que es corredor estratégico del negocio de la droga, llegan grupos con intereses de sacar ese dinero que da la droga, pero siempre necesitarán soldados, siempre necesitarán jóvenes a quienes reclutar. Usted que fue un joven que decidió un día estar en armas, que estuvo en armas, que hizo lo que hizo, pero que decidió dejarlas, ¿qué le diría a tantos jóvenes colombianos que van a tener la tentación y la posibilidad de ser reclutados ya no por las FARC, sino por otros grupos violentos? Mira, yo creo que primero, ¿qué le diría a las élites del país? Que tienen que trabajar para darles oportunidades a esos jóvenes, para que no tomen eso. O sea, no es un asunto moral de esos jóvenes. O sea, mira, yo conversé con desmovilizados de la FARC y las preguntas que les hacía es, ¿había juez? ¿Había escuela? ¿Había puesto de policía donde ustedes estaban? No. ¿Qué era lo más importante que había? Ah, bueno, los guerrilleros de la FARC. O sea, la FARC era el principal empleador. Y en otras regiones el principal empleador pues, han sido los narcotraficantes. O sea, en otras zonas los principales empleadores pueden ser grupos criminales. O sea, crimen, pues ni modo, va a seguir existiendo. Eso es difícil. De lo que se trata es que sea marginal. Y para que sea marginal, lo que hay que aumentar es las oportunidades para esa gente. Por eso esta parte que tiene que ver con equidad, que tiene que ver con desarrollo, que tiene que ver con conquista del campo, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que alcanzar todo el país, que tiene que comunicarlo, es fundamental. Entonces, estos jóvenes que pueden ahora enfrentar una situación o un dilema, tienen que tener antes por lo menos otra opción. Eso es si cierto. no la tienen, pues entonces el juicio deja de ser ya moral. Sí, Joaquín, eso es cierto, pero también hay muchos colombianos en pobreza y con falta de oportunidades que no han decidido ese camino, que han luchado la vida y que han salido adelante o que han seguido siendo pobres sin meterse en armas. Y yo creo que es importante que de excombatiente, que fue joven con esas ilusiones y con esos sueños, a una persona que decidió que en algún momento, un adulto que dijo por ahí no es, salga un mensaje para esos jóvenes que tienen finalmente la posibilidad de decir sí o de decir no. Pues mira, pues nosotros no vivimos el tema del narcotráfico, nunca El Salvador ha sido, eso no llegó, no infestó ni al sistema ni a la guerrilla, o sea, nuestro proceso fue completamente diferente. Pero yo creo que lo más importante es que la violencia como instrumento de cambio, como instrumento de
de oportunidad para tener, pues al final va a tener siempre el mismo camino, el mismo resultado. Va a llevar a ellos, a sus familias, a la sociedad, a una situación destructiva de compromiso. Ese es el punto fundamental. ¿Usted está arrepentido de haber estado en armas? No, porque mira, si es que en mi país, ¿por qué hubo guerra? No, nunca me he arrepentido de haber estado en armas, en ningún momento. O sea, en mi país mataron al arzobispo, cometieron masacres hasta de 900 campesinos en 2 días. O sea, fue una cosa horrible. O sea, no habían, o sea, nosotros teníamos claramente gobiernos militares. O sea, por eso decía, hay gobiernos y hay gobiernos. O sea, son cosas completamente Pero distintas. aún así dice, no es por la vida de las armas, o sea, Porque ya no. No, en el caso de Colombia hay partidos políticos, hay representación, hay un acuerdo con las guerrillas, hay una fuerza pública que se ha venido transformando. En esas condiciones no tiene ningún sentido. Es un suicidio para ellos y sus familias. O sea, en aquellas condiciones que además no existen ya en ningún lugar de América Latina. O sea, en ningún lugar de América Latina ahora, mira la situación que hay en todo el continente. Las izquierdas han llegado por vía electoral al gobierno. Es difícil saber dónde no han llegado. Paraguay Aquí. llegaron acá, sí, Aquí. es cierto, acá. Pero bueno, han estado gobernando Bogotá por muchos años. Sí, es Y cierto. tienen representación y reformaron la Constitución con un acuerdo de paz. O sea, sin necesidad de disparar un tiro. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Buen viaje. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes también. Sigan con nosotros.